Hoy prometo terminar con el estudio que estamos realizando acerca de la evidencia de una genuina conversión. No voy a terminar con todos los puntos, pero hasta ahí terminamos acá. Vamos a cambiar el tema la próxima semana. Eso es bien lindo porque Dios, ¿cuántos saben que Dios habla a través de su palabra, verdad? Una de las maneras como Dios nos habla es a través de su palabra. Y aquí ahí no hay mudanza de variación. Pero también Dios usa a algunos hermanos o algunos escritores de libros que nos ayudan a escuchar la voz de Dios. Y yo me estoy leyendo un libro que ustedes se leyeron aquí con la pastora Hilda, sobre la guerrera de oración, ¿verdad? Cuarto de guerra. Y este libro, ustedes deben de recordar a los que se lo leyeron, que hay una parte donde habla de las características de una persona que es salva. Habla de 6 características o 7 características de una persona que es genuinamente salva. Y como es Dios de hermoso, que lo que escribe este hombre fue lo que Dios nos ha dado para estar compartiendo con ustedes. Entonces Dios para mí fue bonito porque sigue confirmando su palabra a mi vida, pero la palabra que Él quiere que yo comparta con ustedes. Y eso para mí es tranquilizante, es saber de que Dios es el que está guiando su iglesia. Esta no es la iglesia del pastor Harold y la pastora Dori. Esta es la iglesia del Señor. Es el que murió en la cruz por ella. Y nosotros apenas somos unos mandaderos de Él para hacer lo que Él nos manda hacer. Amén. El texto base, para que usted lo tenga ya apuntado, para aquellos que no lo tienen, está en 2 Corintios 13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. La invitación que hace el apóstol San Pablo es: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? La invitación que hace el texto es a revisarnos si estamos o no en la verdadera conversión en el Señor. 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Vamos a seguir desarrollando las siguientes características de una genuina conversión. Y repaso: el verdadero convertido ama la luz. Primera de Juan 1, capítulo 1, versos 5 al 7. La segunda característica: el verdadero convertido hace confesiones, se confiesa, se arrepiente y busca una santificación progresiva. La segunda característica de una genuina conversión está en Primera de Juan 1, 8 al 10. Tercera característica: guarda los mandamientos de Dios. Está en Primera de Juan capítulo 2, versos 3 y 4. Versos 2, 3 y 4. La cuarta característica: el verdadero convertido retiene la enseñanza e imita a Cristo. Y es bien gracioso que mucha gente dice: oye, ¿cómo se parece tal persona a su mamá o a su papá, verdad? Qué hermoso, porque hay una semejanza. Y hay chicos que de repente quieren caminar con el papá o quieren caminar como la mamá, algunas mujeres. Qué bonito, porque son una inspiración para ellos. Y nosotros como cristianos o nacidos de nuevo tenemos que ser inspiración para todo aquel que está en las tinieblas. Aquellas personas deben de vernos a nosotros y desear ser o tener al Dios que tenemos nosotros. Esa es la intención de todo este proceso, ¿verdad? Y su palabra dice que somos luz y somos sal. La quinta característica es importante la comunión entre los hermanos. Y ahí quedamos la vez pasada, y yo decía, y voy a repasar allí puntualmente, que uno tiene que tener buenas relaciones con los hermanos en la iglesia.
Pero también con aquellos que no son hermanos, también debe de tener buenas relaciones. Aquellas personas que son difíciles, muchas veces de que nosotros las podamos relacionarnos con ellos, Dios nos da la gracia para poder hacerlo. Ahora, yo siempre he dicho que Dios nos coloca en la vida de alguien para formar a esta persona. Y muchas veces Dios coloca a alguien en nuestra vida para que nosotros seamos formados. Y eso, a veces cuando Dios lo usa para la vida de otro, dice, gloria a Dios, me estás usando. Pero cuando lo coloca a alguien para moldearlo a uno, dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Verdad? Pero en medio de este proceso estamos creciendo, Dios lo permite. Ahora, qué hermoso es que nosotros podamos disfrutar nuestra hermandad, nuestra coinonía como hermanos en la fe. No podemos seguir siendo islas, somos un cuerpo. Si una parte del cuerpo se duele, la otra parte del cuerpo se duele. Hemos estado orando por nuestras hermanas que están enfermas, porque hacen parte del cuerpo, donde la cabeza es Cristo. Y quiero hacer un paréntesis rápido ahí de un día que vamos a compartir del tema. La fe no se puede vivir independiente. La fe se vive en comunidad. Dios crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y les da una familia. Después de la familia, que ellos no logran cumplir con el propósito de Dios porque desobedecen, Dios adquiere una nación. Dentro de esta nación hay tribus, dentro de estas tribus hay linajes, y dentro de estas linajes de nuevo son las familias, y dentro de la familia hay personas, pero todo tiene que ver en comunidad. Entonces la gente no sé cómo pretende vivir su fe aislado de los demás, aislado de lo que Dios quiere que se debe hacer. Eso no está bien. Nos llama a vivir en comunidad, que no todos somos iguales, gloria a Dios. Qué hermoso, que algunos seamos más feos que otros, ¿verdad? Hay unas personas que tienen una belleza rara, y eso es gracias a Dios. Entonces, en ese proceso, entender que Dios lo forma a uno así, porque Él lo necesita así, pero nos ama a todos por iguales. Amén. No hay hijo preferido. Hay hijos que tienen mayor comunión con Él, sí, pero no hay hijo preferido para Dios. Y la comunión depende de ti y de mí, que busquemos a nuestro Dios. Y llego al sexto punto. Una persona genuina, una genuina conversión, rechaza el mundo. Y la palabra mundo, dije la vez pasada, que tiene dos connotaciones para el apóstol Juan. La primera connotación es que tiene que ver con el globo terráqueo, mundo. Y la segunda connotación tiene que ver con el sistema en que estamos viviendo, reconociendo que el sistema que estamos viviendo es dirigido ¿por quién? ¿Por quién, hermanos? ¿Por Satanás? El padre de mentiras. A algunos les da miedo decir el nombre de Él. No tengan miedo, le está vencido. ¿Amén o no amén? Díganlo con confianza y creyéndole al Señor lo que su palabra dice, que Él fue vencido en la cruz del Calvario por Jesús. Nosotros estamos con el victorioso de Israel, hermano. Hay gente que le da miedo o decir el nombre de Él, no sé por qué circunstancia. Pero el punto que quiero desarrollar esta mañana tiene que ver que debemos de rechazar al mundo. Pastor, pero si vivimos en el mundo, una cosa es que tú y yo vivamos en el mundo y vivamos conforme a ese mundo, y otra cosa es que nosotros abracemos al mundo. Recuerden que la primera característica de un verdadero convertido es que ama la luz. Y Dios, Jesús, es el Padre de la luz. Satanás es el padre de la oscuridad. Entonces aquí encontramos, vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, por favor.
Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Si lo tienen, dime amén, por favor. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Mundo tiene que ver con el tema de lo que dirige Satanás aquí, el sistema. Dice, primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? La importancia de hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y si usted se lee de una manera tranquila, bajo un tinto y una hamaca o un sofá bien chévere ahí, el Evangelio de San Juan, tú vas a encontrar que el escritor del Evangelio de San Juan varias veces dice o dijo Jesús, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Y tú y yo estamos aquí en esta tierra con un propósito para cumplir el propósito o la voluntad de aquel que nos ha puesto en medio de esta generación. Amén. Si no, ¿qué tiene sentido? ¿Verdad? Vamos a revisar el texto bíblico detenidamente. El apóstol está haciendo una amonestación, ¿verdad?, a no amar el mundo. Este mundo es dominado por el pecado y por el maligno. Se refiere a todo el sistema controlado por Satanás con la oposición número uno en todo lo que tiene que ver con Dios. Satanás no le interesa nada que ver con Dios. Y alguien me decía en estos días, a los borrachos los cuida el diablo. ¿Saben esa expresión? Yo, como era tomador de trago, yo sí me acuerdo de esa expresión. Menos mal que yo soy el único, Señor, gracias. A los borrachos los cuida el diablo. No, a los borrachos los cuida Dios. Porque Dios está interesado que su creación, que somos tú y yo, y todo ser humano, no se pierda. Pero el diablo va a hacer que uno o la persona que está en borrachera se pierda. Al borracho no lo cuida el diablo, lo cuida el Dios de Israel, porque Él es una creación. No es su hijo para algunos, ¿verdad? Pero es su creación y como tal la va a cuidar, ¿verdad? Y hay que orar para que esas personas sean alcanzadas para el Señor. Amén. Pero el texto sigue diciendo dos cositas bien puntuales. Dice, si alguno ama al mundo, cuando habla de amor al mundo o de amar al mundo, tiene que ver de relación, de abrazar lo que hay en este mundo. Aquellos que dicen que son cristianos, pero abrazan lo que el mundo les da, entonces no son cristianos, hermano. No son cristianos. Ahora, ¿qué el mundo nos da? Recuerden que el mundo nos da todo lo que es pecado y todo lo que tiene que ver con el maligno. Eso es lo que hay en el mundo. O sea, si yo abrazo todo lo que me aparta de la luz, tengo que tener cuidado con ello. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, ojo con eso. Recuerden algo bien interesante, la palabra amor significa yo me niego a favor del otro. Esa es la palabra amor, agapao, ágape. Yo me niego, me incomodo mi voluntad a favor de otro. Y aquí estoy diciendo, si alguno ama al mundo, o sea, yo me incomodo mi voluntad a favor de ¿quién? Del mundo. Ojo con eso. Y yo debo de enfocarme en mi voluntad y mi amor es hacia Dios. Lo primero y lo mejor debe ser en mi Dios. Por eso una persona que es genuinamente convertida aborrece al mundo, no quiere nada con el mundo. Ahora, pastor, ¿y cómo hace si tiene que estar ahí? Una cosa es distinta que tú estés en un lugar donde todo el mundo ahora lo quiere hacer
por la razón que sea, y otra cosa es que tú y yo participemos en eso. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando recién estaba convertido y estaban mis amigos con que yo parrandeaba, yo con anhelos de que ellos tuvieran lo que yo tenía, yo estaba con ellos. Y en diciembre nos reuníamos todos en una cuadra y estábamos allí. Y yo recuerdo que yo no tomaba, entonces me decían, me agarraban el whisky y me echaban así, tómatelo, evangélico, tómatelo. Así me echaban el whisky encima, hasta una botella me la vaciaron, para ver qué yo hacía. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué sentido tengo yo de estar allí sentado con ellos? Y me fui a orar y Dios me dijo, no, yo los alcanzo a ellos de otra manera, a su tiempo. Pero uno a veces quiere hacer la voluntad de uno y no la de Dios. Entonces yo estaba ahí con ellos, cambié ahora que vino diciembre, que estuve yo con de ellos, ya de otra manera, pudimos compartir la palabra, pudimos orar, pudimos compartirle de Cristo. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Sigo diciendo aquí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Recordemos que en Romanos 5:5 dice que nosotros hemos recibido el amor de Dios por medio de su Espíritu Santo que ha sido depositado en nosotros. Tú y yo tenemos el amor de Dios, ¿verdad? Dice, porque todos los que hay en el mundo, y escribe, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la vanagloria de vida no provienen de Dios. Entonces, vamos a mirar dos puntos aquí principales. La descripción del estilo de vida típica del mundo, las pasiones de la carne. El mundo tiene este estilo de vida. Son llevados por la carne, todo lo que sea carne, todo lo que huela a los deseos de la carne, el mundo se deja llevar por eso. Pero a la luz del texto bíblico en Romanos, los verdaderos hijos de Dios son ¿qué? Guiados por su Espíritu. Y dice en Romanos 8:14, si no me equivoco, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos somos ¿qué? Coherederos con Cristo. Oh, hermano, tú y yo estamos en el mejor lugar, hermano. ¿Por qué irnos a enredarnos con la oscuridad o con el mundo si podemos estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es lo mejor? Aleluya, ¿verdad? Dicen, los malos deseos de la carne y del cuerpo y la codicia de los ojos. Estos dos hacen que las personas aborrezcan a Dios y los conducen al pecado. Aquellas personas que viven simplemente detrás de los deseos de la carne. Ahora, ¿dónde puedo encontrar sobre los deseos de la carne? ¿Dónde más? En Efesios, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo el fruto del Espíritu Santo y los frutos de la carne. ¿Y cuáles son frutos de la carne? ¿Cuáles son? Borrachera, orgías, disensiones, maledicencia. Esos son los frutos de la carne. Y eso es lo que nos lleva al querer abrazar al mundo. Pero sigue diciendo el texto bíblico aquí en Primera de Juan 2:15. Dice, además de los malos deseos de la carne y la codicia de los ojos, añade la arrogancia de la vida. ¿Y sabes qué es esto? Soberbia, altivez. Se creen la última Coca-Cola del desierto. Y caminan y tratan a la gente así. De eso hay bastante. De eso hay bastante. Pero tú y yo no debemos actuar de esa manera. Tú y yo no podemos actuar de esa manera. Por muchas situaciones que podamos tener, por mucha victoria, por mucho estar bien con el Señor. Yo era bastante altivo, hermano. Y gracias a mi esposa hizo esta oración: Señor, hazlo comer tierra para que aprenda a depender de ti. ¿Cuántas mujeres quieren hacer esta oración también? A ver. Esa fue la oración de mi esposa. Estábamos de novio, imaginen usted. Tan buena gente ella que de novio me sale con esa.
Saque conclusión de ahí de novios. Ahora, ¿cómo está yendo ahora de esposo? Imagínense. Bueno, sigamos con la prédica. Miren algo bien interesante, que paralelamente Santiago 4:16 nos habla exactamente acerca de la arrogancia de la vida. Por favor, vaya conmigo a Santiago capítulo 4, verso 16. Dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia, semejanza es mala. ¿Verdad? Toda jactancia delante de Dios es mala. Recuerden que Dios, aquel que es altivo, lo tiene a la distancia, pero aquel que es humilde lo abraza y lo cuida. Resistid a los altivos, pero da gracia a los humildes de corazón. Y esa es la invitación que está haciendo acá. Que no nos dejemos llevar por el mundo y sus deseos de la carne, ni las codicias de los ojos, ni la arrogancia de la vida. Antes, por el contrario, debemos vivir una vida de humildad, de entrega, de servicio, del uno al otro. Somos parte de una comunidad, aún somos parte de un barrio o de una urbanización como tal. Y aprovecho y meto mi cuña allí. Hermano, oremos por Colombia. Oremos por nuestro alcalde, hermano. Pablo dice orar por las autoridades. Pero a veces la gente se pone a criticar más que lo que se dedica a orar. La invitación que le hace es a orar. Él tiene que rendirle cuenta a Dios tarde que temprano. Tú ni yo somos jueces. El único juez aquí es Cristo. Y todos tenemos que compadecer delante de su trono. Y ese día seremos juzgados todos. Y ese día el político de turno, el gobernante de turno que gobernó mal, sabiendo que Dios lo puso allí, será juzgado por eso. Y ya. ¿Verdad? El que pueda ayudarlo con un granito de arena a cualquier mandato, gloria a Dios. Miremos dos textos más, por favor. Un texto más. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 31. Primera a los Corintios, capítulo 7. Verso 31. Este texto está dentro de el consejo que Pablo da acerca del matrimonio, cómo se debe manejar el matrimonio dentro de la iglesia. Y específicamente en Corinto, donde estaban sucediendo cosas que no eran agradables ni estaban bien delante de Dios. Y el versículo 31 nos dice, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo es pasajera o pasará. Hace referencia a que la apariencia, ¿a qué apariencia está refiriéndose? A lo que dice Juan acá. Los ojos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia. Todo va a pasar. Todo eso va a pasar. La invitación que nos hace el apóstol Pablo es a vivir una vida igualmente como Juan, una vida agradable a Dios. Terminemos el texto bíblico. Vaya por favor conmigo de nuevo a primera de Juan 2, 17. Dice, el mundo pasa, lo mismo que dice Pablo acá. Y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es interesante que en Génesis el tema del pecado es por la desobediencia de Adán y Eva de hacer lo que ellos querían, no lo que Dios les estaba dictando. Era de repente más conveniente para ellos y para toda la humanidad obedecer, seguir lo que Dios estaba guiando que lo que ellos determinaron. Pero es para ti hoy y para mí importante hacer la voluntad de Dios.
que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. La siguiente característica de una verdadera conversión, vaya por favor conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Primera de Juan 2, 29. Ya lo tenemos, hermano. Dice: si sabéis que el justo, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quién es justo, hermano? Eso quiere decir que todos los que hemos nacido de Cristo debemos de hacer ¿qué? Justicia. La palabra justicia específicamente, o el tema de la justicia aquí tiene que ver con el texto o el tema central de Primera de Juan. Habla del amor, habla de la fe y habla de la justicia. Primera de Juan, toda la carta nos habla como un eje central o un tema central. Es amor, fe y justicia. Y la invitación es que en medio de lo que estemos haciendo, vivamos una vida de justicia y agradable a Dios. Ahora, cuando hablamos de justicia, esto quiere decir que nosotros debemos hacer las cosas como a Dios le agrada. Y voy a usar el ejemplo que el Espíritu Santo me dio esta mañana. Muchas veces nosotros escuchamos en nuestras congregaciones o en las dificultades que estamos haciendo, o que alguien viene de nosotros y nos dice: tengo una diferencia con el hermano aquel. Puedo citar un nombre si no se ofenden, ¿verdad? Cito un ejemplo. Tengo una diferencia con la hermana Eva, ¿verdad? Entonces la gente escucha una versión de lo que dice la hermana de la hermana Eva. Nunca escucha la versión de la hermana Eva. Y eso es algo muy cotidiano en la iglesia del Señor. Cotidiano, pero no aplica, pero no justifica, como dice mi amada esposa. Aplica, pero no justifica. Porque un verdadero consejero cristiano debe de escuchar las dos partes. Ahora, como me dijo un amigo en su momento dado, las monedas tienen dos caras. Y hay que revisar las dos caras. Entonces, cuando hablamos de justicia, usted cuando le viene o va a hablar, tiene que escuchar las dos partes de lo que esté pasando. No se quede con una sola parte. No, que la hermana Eva me hizo esto. Ah, sí, bueno, yo voy a preguntarle a la hermana Eva. Y ya. Cuando usted tenga las dos circunstancias, los dos casos, lo que le dijo la persona y la hermana Eva, usted coteja y dice: aquí hay algo que no cuadra, lo que dice esta persona o lo que dice la hermana Eva, aquí hay algo que no está bien. Y esta es la función de uno como consejero efectivo y eficaz, es escuchar siempre las dos partes y cotejarlas, y después de cotejarlas tomar una dirección en el Señor a lo que se debe hacer, en el Señor. Entonces, si yo simplemente escucho la versión de la hermana Eva y no la versión de la hermana Juana, yo estoy siendo injusto. Entonces, si yo soy un verdadero discípulo de Cristo, no estoy mostrando esa característica de ser un hijo de Dios correctamente, porque tengo que aplicarla tanto para uno como para el otro. Y esa es la invitación que nos está haciendo. La justicia debe hacerse por pares. Ahora, yo quiero que ustedes hagamos historia un poquito. ¿Qué personaje de la Biblia hizo justicia con sus hijos? A principio de Génesis. ¿Quién me dice? Si no saben, van a tener que leer la Biblia en Génesis ahora que lleguen a la casa, hermano. No vean Netflix, véanse la Biblia. ¿Quién fue que quiso más un hijo que al otro? A ver. Uno que tenía y el otro tenía. ¿Quién lo hizo?
¿Quién era el papá? La pregunta es, cuando tenemos más hijos, en mi caso, en el caso de nosotros, de nuestros hijos, mi papá y mi mamá, somos 5. Y yo tenía un hermano que siempre decía que a uno de mis hermanos le daban todo y a él no le daban nada. Ahí no aplica la justicia. Uno tiene que ser justo, hermano. Tú y yo, que somos nacidos de nuevo, que somos convertidos, debe haber justicia en nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Si vamos a hacer un negocio y voy a hacer el negocio para tumbarme al hermano, tengo que tener cuidado con eso, porque delante de Dios no es agradable ni perfecto para él. Voy a sacarle aquí al hermanito que tiene plata, como tiene un iPhone ahí, voy a quitarle, debe tener un buen platica, así que voy a quitarle tanto. No. Eso no es agradable delante de Dios, hermano. Uno debe ser centrado. Esto es lo que te mereces, esto es lo que tú has trabajado, esto hay que pagarte. Ni más ni menos. Porque dice el texto bíblico que acabamos de leer, ¿por qué razón? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, perdónenme, me estoy adelantando. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, una evidencia de haber nacido de Cristo, de recorrer los pasos de Cristo, es vivir, actuar en justicia. Ahora, la justicia no depende de ti, depende de Él. Y nos está instando a nosotros a vivir una vida de comunión con Él profunda, para poder ser justo como Él lo es. Porque esta carne quiere el beneficio de esta carne y no el beneficio de la comunidad. Y último punto. Vaya por favor conmigo a Hebreos. Salimos de Primera de Juan, vamos a Hebreos, que está un poquito antes. Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. ¿Lo tenemos? Y voy a decir algo que de repente para algunos es incómodo, pero lo voy a decir porque tengo que decirlo. La carta de Hebreos, al igual que la carta de Lucas, al igual que la carta de los Hechos, al igual la carta de Marcos, son cartas que están escritas en el griego muy académico, muy bien escrito. Algunos estudiosos creían que la carta de Hebreo la están refiriendo o a Pablo o a Lucas, ¿verdad? Pero al final hay una fuerte posición que la carta de Hebreos fue escrita por una mujer. Qué hermoso que una carta tan bien escrita desde el griego y con lo que es su contenido tan profundo de Jesús haya sido escrito por una mujer, ¿verdad? Eso me encanta. Yo sé que muchos han estudiado y dicen, no, Lucas, no, Pablo, pero también está una mujer en el proceso. Ahora, en Hebreos 12, 5 al 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijos míos, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Todos, hay varios que estamos aquí, tenemos hijos. Tenemos 2, 3, 4 hijos. Y uno ama a su hijo y lo disciplina. Antes a mí me dieron palo bastante cuando yo era pequeño, me dieron palo. Ahora no se puede dar palo a los niños.
porque te pueden demandar, en fin, no vamos a hablar ahora mismo del tema humanismo, pero bueno. Dios, como Padre, también nos disciplina, hermano. Y una característica de una genuina conversión es que permite la disciplina de Dios. Aquellos que cuando Dios comienza a disciplinarlo, comienzan a salirse, comienzan a actuar como no es, comienzan a refunfuñar contra Dios, están mostrando que necesitan formar el carácter de Cristo en su vida. Y sigo leyendo acá. Porque el Señor al que ama, disciplina. Dios nos disciplina, ¿por qué razón? Porque nos ama. Porque nos ama. Dios te ama a ti tanto y me ama a mí, que demostró su amor enviando a su Hijo. O sea, ¿qué más evidencia queremos tener nosotros del amor de Dios hacia nosotros? Él nos ama, envió a su Hijo único a morir por nosotros, y ahora nos quiere a nosotros disciplinar para que seamos formados conforme a ese Hijo. Hermano, sigo leyendo. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Uno de los problemas de la sociedad de hoy con la juventud es que no está siendo disciplinada y creen que se merecen todo. Y el hijo que no es disciplinado cree que se merece todo, y donde va tienen que darle pleitesía porque él es así. Igualmente, cuando uno no se deja disciplinar por Dios, uno donde siendo cristiano, donde quiere que lo atiendan rápido, quiere que las cosas sean como él. Perdóname, eso no es así. Una cosa es que tú pidas favor, otra cosa es que tú llegues con la humildad para que se den las cosas, y otra es que tú impongas lo que tú quieras. Recuerden que una de las características es la humildad. Aquí dice claramente, Dios os trata como hijo. Dice, ¿por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos aquellos que somos hijos de Dios y hemos nacido de Dios, nosotros recibimos disciplina de Dios. 2003 me invitaron a un entrenamiento bíblico en Panamá. Fui con una inocencia hermosa a recibir ese entrenamiento. Faltándonos 8 días para salir del entrenamiento, fuimos una tarde a orar, almorzamos y fuimos una tarde a orar a un campo de pinos hermoso, la presencia de Dios espectacular, algo. Y el pastor nos invita a tomar café y entramos a la cafetería. 30, 60 y pico de personas, estábamos ahí, no preciso en este momento. Y él me dice, Harold, sí señor, ¿tomó café con azúcar? Y él, no señor, solamente sin azúcar, mírelo. Usted tomó café, y se me la montó. Y esos días había aprendido primera de Pedro, a la fe, añádele ¿qué? Paciencia. Y alguien me dijo, añádele también prudencia. Y yo llorando. Y al final del campamento él me dijo, yo quería ver cuál era tu carácter. Una prueba fuerte para formar el carácter, para ver si yo pelaba el cobre o no. Pero uno le dice a algún hermano aquí, el pastor no me ama, me voy de esta iglesia. Hermano, mi esposa es un manjar de amor, nosotros somos manjar de amor, pero hay momentos que sí, no. Y qué bueno, hermano, hace parte de la disciplina de Dios. Mira, yo estoy tan agradecido por haber ido a ese lugar. Otros dicen por ahí que me envió fue mi suegro. No sé, eso no hemos aclarado bien el tema, pero bueno.
que para ver si yo podía casarme con su hija, no sé, eso fue lo que me dijeron después de muchos años, pero ya igual, ya estoy casado, estoy contento. Y fue una bendición ir a ese lugar. Es más, yo quiero que vuelvan a abrir para enviar a algunos hermanos que estoy viendo en este momento a ese lugar. ¿Verdad? Fue bueno. Pero el entrenamiento bíblico en Panamá tenía tres intenciones. Uno, formar a uno bíblicamente. Segundo, formar a uno espiritualmente. Y tercero, formar el carácter de Cristo en la vida de uno. Y estas confrontaciones a veces son necesarias en la vida de uno para ver qué tiene uno dentro. Para ver qué tiene uno dentro, de qué está hecho uno. Y el Padre al que ama, disciplina. Y cuando estamos en disciplina, Dios tenemos que permitir: Señor, entiendo que estoy siendo disciplinado por ti. Ayúdame a no fallarte en medio de la disciplina. Porque es fuerte, pero es necesaria. ¿Saben por qué? Porque al final esta disciplina nos va a llevar a ser como aquel que tenemos como hermano mayor, como Cristo. Y esto, lo mejor para nosotros, para ti y para mí, es que nosotros cada día más nos parezcamos a el Señor. Hemos sido bendecidos, hermano. Dios nos ha hablado esta mañana. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a adorar al Señor. Quiero que adores al Señor, por favor. Si tienes a tu familia allí, abraza a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Abrázalo allí. Nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, todo mi ser, lo que yo soy.